A mí me tocó el hombro. Cuando cuentes a 3, corremos. Noches de horror. El cuarto misterioso. Hola, bienvenidos una vez más a este podcast del Cuarto Misterioso en su especial de Noches de Horror. Antes de comenzar a entrar en cualquier tipo de materia o historias, recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube y activar la campanita de notificaciones, darle like, dejar su comentario, preguntas, lo que sea. Dudas, quejas. Exactamente. Sí. O si nos escuchas por una plataforma de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Audible, Amazon Music, Radio Public, etcétera, etcétera. Deezer. Bueno, usted ahí en su plataforma favorita también suscríbanse y denle like a nuestro podcast del Cuarto Misterioso. Así la plataforma les avise cuando estrenamos un nuevo episodio. Bueno, y también recordarles, como siempre, que si tienen una historia paranormal o extraña sin explicación, pueden enviarla a nuestro correo electrónico, elcuartomisteriosopodcast@gmail.com. Y si tienen suerte, su historia será parte de un episodio como este, de Noches de Horror. Pueden seguirnos en redes sociales, en TikTok e Instagram como @elcuartomisteriosopod. A Rogner lo encuentran en Instagram y TikTok como @rognerlaya. Es correcto. Y a mí me encuentran en Instagram como lina_lafont. Bueno, espero que les guste nuestro set para este especial. Así, es especial, lo cambiamos, hicimos... Nuestra super ouija aquí haciendo acto de presencia. Esperen un episodio en el que intentamos contactar. Es mentira, es mentira. No quiero morir. O no es mentira. Mentiras, no lo sabemos. No. No ha sido jugada nunca. En fin, yo creo que con esto estamos listos para comenzar. Ajá. 1, 2 y 3. Sigamos caminando por este pasadizo lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. Tenemos una lista de historias bastante interesantes, testimonios de personas conocidas, historias de Rogner, como raro. Y tenemos también una serie de historias de los Montes Apalaches, que nos ha estado como saliendo a Rogner y a mí por ahí en redes sociales, y como que, no sé, la vida quiere que hablemos sobre ese sitio y las historias tan extrañas que ocurren. Porque resulta, bueno, los Montes Apalaches es una cadena montañosa en Estados Unidos que como que atraviesa el país de norte a sur. Entonces empieza como empieza como en Canadá, pero como por Maine y atraviesa Pensilvania, Nueva York, eso va así derecho y llega casi como hasta Alabama, sí, en el sur de los Estados Unidos. Sí, solo que bajo el nombre de Montes Apalaches es hasta Nueva York. Sin embargo, en el mapa se aprecia que es la misma cadena montañosa que llega como hasta a lo último de Canadá, que da esa parte de las montañas. Uh-huh. Y entonces, sí, pues en Canadá probablemente se llame de otra forma. Seguramente. Pero bueno, lo que pasaba es que esas montañas antes, durante las primeras 13 colonias de Estados Unidos, eran como el límite. O sea, ya de ahí no había población, no había gente como queriendo ir más allá, pues porque era un terreno como tan complicado. Sin embargo, se instalan unas personas que por lo general, o sea, pues son campesinos, personas que viven de la tierra, que viven en áreas muy rurales, porque pues ahí no hay grandes ciudades, hay pueblos, pero no hay como metrópolis ni grandes como concentraciones de población. Y bueno, esos son los hillbillies, que la gente se burla mucho de ellos, pero bueno, eso es para... Como en las películas, así como esa gente como... no mexicana, pero que podrían llamarse como gente ranchera, como de sus cabañas, que siempre están como con este jumper. El overol. Exactamente. Bueno, no sé, el de las chicas superpoderosas, este muñequito que era como rosa con un sombrerito y tocaba como la mandolina. Sí, que tenía como un pedazo de paja, una flor, una cosa aquí. Y bueno, así, o sea, los representan como gente ignorante, gente tonta, falta de cultura, pero pues...
resulta que vivir así como ellos viven es un estilo de vida muy complicado. Creo que cualquier persona que vive de la tierra y que vive en áreas rurales, tienes que tener como una cierta rudeza y dureza y resistencia frente como a los elementos y a la naturaleza del trabajo que tienes que hacer para poder sobrevivir. Pero entonces en los Montes Apalaches a todo esto se le agrega como un factor extra de dificultad, digamos, que son todos estos sucesos paranormales que suceden en esas montañas o como en esas áreas, porque no es solamente como que hay la Llorona o no es solamente como una entidad extraña, sino que tienes una larga lista, pero increíble, de cosas rarísimas sin explicación, como no sé, hay avistamientos ovnis, hay avistamientos de luces en un pico de una montaña, la gente desaparece, hay criaturas extrañas que las cámaras trampa de los guardabosques han captado, que no parece ningún animal conocido. Humanoides. Sí, hay gente como que supuestamente vive en el bosque, pero que no parecen humanos, o sea, parecen humanos, pero no son realmente humanos. Algo yo que he escuchado como por ahí es como que estas criaturas, bueno, lo que pasa es que no le quieren llamar como monstruos o criaturas ni nada, simplemente son como humanoides, pero que tienen ciertas características y rasgos que son como distintivos y que su vista básicamente es nocturna, son muy sensibles a la luz y es por eso que salen en horas de la noche. Se llaman ojos de luna, que les dicen, como criaturas ojos de luna. Pero entonces, bueno, las cosas como que no se detienen ahí, sino que como es un sitio rural y retirado como de la ciudad, la gente va a hacer mucho caminatas, a acampar, a quedarse, digamos, y entrar como en contacto con la naturaleza. Y esto resulta en experiencias rarísimas. Inquietantes. Ajá, por decirlo menos. No, y hay muchos monumentos como en honor a estas leyendas que llaman como el folclore de los Apalaches, o the Appalachian Folklore, que hace parte de la cultura de todas las personas que viven, bueno, entre todos estos estados por donde atraviesa esta cadena montañosa. Y básicamente sí, o sea, todos los avistamientos que ellos han tenido, que incluso hay, bueno, básicamente anécdotas desde los años 1700 y tantos de avistamientos de criaturas, incluso Pie Grande básicamente nace desde... Pie Grande nació ahí, en el registro civil, no mentira. Pero literal, o sea, los avistamientos empezaron fue en el monte de los Apalaches. Y bueno, básicamente a través de los años muchas historias empezaron como a repetirse. Claramente en años antiguos, y bueno, ni tan antiguos, vamos a hablar de 1950 para acá. Básicamente la gente empezó como a mencionar esto, como mira, yo vi esto. Pero claramente en ese entonces no había redes sociales, no habían básicamente nada, y los medios informativos que existían a la época no querían darle como cierta o tanta importancia a ese tipo de cosas. Sin embargo, sí salían cosas como en noticias, como por ejemplo uno que tiene la cabeza es como una hoja grande, es muy raro, parece un alienígena literalmente, y que supuestamente iluminaba como de verde, tienen como unas manos así súper... como unas garras. Sí, muy particular. Sin embargo, era una figura humanoide con más o menos esa estructura, pero con características y rasgos fuera de este planeta. Lo cierto es que, bueno, de tantas cosas que han pasado, ya básicamente las personas que son aledañas a estos sitios, los lugareños, básicamente, han sacado como estas series de sí, hay como ciertas cosas que recomiendan a los que visitan estas cadenas montañosas a cosas que deberías evitar hacer si pasan ciertos acontecimientos extraños, como que escuches un grito, como que escuches que alguien está pidiendo ayuda, o simplemente algo raro pasa en el tiempo. En ese lugar. Supuestamente muchos les ha pasado que están ahí a las 2 de la tarde, que debería haber un sol bastante fuerte, y de la nada empieza a anochecer y se hacen como las 8 de la noche en segundos. Entonces esas son como básicamente parte de esas leyendas, donde lo que siempre recomiendan es que no inventen hacer nada raro mientras le está pasando, que claramente cuando tú entras en pánico es muy difícil controlarse.
Pero literalmente la recomendación es que cuando este tipo de cosas sucedan, hagan de cuenta que no está pasando nada. Ajá, o sea, como que se retiren del sitio, pero que no salgas corriendo, que no... No mires hacia atrás. Sí, o sea, como que no mires hacia lo que sea que estés, hacia el sitio donde estás escuchando las cosas o hacia lo que sea que se te apareció, que estés viendo. Pero pues que si tienes que salirte, es como evacuar en una emergencia. Literal, no, tal cual. Porque incluso hay personas que han desaparecido en esas montañas, que más nunca pudieron salir de allí. Y bueno, y un sinfín de cosas que, bueno, hasta ahora permanecen en este ámbito de lo paranormal. Bueno, básicamente este podcast especial de Noches de Horror vamos a narrar unas historias que tenemos por acá. Sí. Entonces, bueno. Bueno, pero antes de empezar, toca aclarar que o sea, la gente es muy insistente en que tú no debes silbar. Si estás en el bosque, en los montes, tú no debes silbar porque puede que te lleves algo o que algo se devuelva contigo de esas montañas. Que sí, como que, bueno, si oyes gritos de auxilio, que no vayas hacia donde está la voz, que tengas mucho cuidado como con voces o sonidos como aparentemente humanos. Susurros también. Ajá. Que, o sea, claramente puede que pues no hay ninguna otra persona ahí, entonces no es una persona lo que está haciendo ese ruido. Entonces, nada, eso es súper importante para que lo tengamos en cuenta porque va a aparecer después en la historia. Claramente. Bueno, hay una TikToker que también es youtuber. Su nombre se hace llamar Morgan, creo que sí es su nombre. Y alias. Sale... Identidad asumida, no me Sí, su cuenta de TikTok es _morg, o sea, MORG de gato y 4 guiones bajos. Ella cuenta muchas historias de lo que ha vivido personalmente, pues es una persona que vive cerca a las montañas de los Apalaches. Sus papás también tienen como una cabaña, una finca en el monte de los Apalaches. Entonces, bueno, tiene un sinfín de anécdotas y cosas le han pasado bastante invasivas, creo yo. Porque no es simplemente escuché, es que me pareció ver. No, es que ella ha visto cosas, escuchado cosas, porque incluso hasta... Bueno, no le quiero adelantar nada. Mejor vamos a empezar a leer. ¿Quién empieza? Te toca a ti. ¿Empiezo yo? Bueno, está bien. Sí. Muy bien. Listo. Bueno, esta historia la llamé La casa de mis padres, que no son los míos, son los de Morgan. Dice así. Hace poco, mi esposo y yo tuvimos un encuentro escalofriante en los bosques de los Montes Apalaches. No había planeado compartir esta historia, temiendo que solo trajera más energía negativa a nuestras vidas, pero finalmente decidí contarla para advertir a los demás sobre los peligros ocultos en esos misteriosos bosques. Todo comenzó en una tranquila tarde de verano. Estábamos visitando a mis padres, quienes viven en una granja rodeada de densos bosques. Era tarde, pero no demasiado, y estábamos sentados en el porche disfrutando de la brisa fresca. Intentaba llamar la atención de los perros de mis padres, pero no me miraban. Por instinto silbé, olvidando temporalmente dónde estábamos. Inmediatamente noté que mi esposo se puso pálido. Una extraña energía llenó el aire y el sonido del bosque pareció silenciarse. Traté de disimular mi error, pero mi esposo y yo compartimos una mirada inquietante. Mi padre, notando el cambio de la atmósfera, preguntó qué había pasado y traté de restarle importancia. Pero entonces, de la nada, un grito desgarrador resonó detrás de la casa. Un alarido gutural que heló nuestros huesos. Era un grito masculino, cercano y perturbadoramente real. Mi padre preguntó angustiado qué era ese sonido y yo traté de minimizarlo, pero la tensión en el aire era palpable. Sabía que algo andaba mal. Poco después, mi esposo y yo decidimos marcharnos. Me despedí de mis padres y salí de la casa antes que él. Mientras caminaba hacia el automóvil, algo me hizo detener. La sensación de que algo estaba terriblemente mal provenía del bosque a mi derecha. Con el corazón latiendo con fuerza, me resistí a mirar y seguí caminando hacia el auto. Cuando mi esposo finalmente salió de la casa, hice un gesto para que mirara hacia adelante. Sin decir una palabra, asintió y entró al automóvil. Con las ventanas arriba y la tensión en el aire, nos alejamos rápidamente. Pero nuestro escape se convirtió en una pesadilla, literalmente.
Para dejar la zona teníamos que atravesar un espeso bosque y a medida que avanzábamos, comenzamos a escuchar un silbido. Uno que era inconfundiblemente mío. Oh. Estaba lejos, pero sabíamos que algo estaba cerca. Mantuvimos nuestros ojos al frente sin mirar hacia los árboles que bordeaban el camino, tratando de llegar a un lugar más seguro. Esta no era la primera vez que nos encontrábamos con esta entidad. La primera vez no lo sabíamos, lo que lo hacía un poco menos aterrador. Pero esta vez sabíamos lo que era y eso lo hacía más escalofriante. Finalmente logramos salir del bosque y regresar a la casa. Pero sabíamos que esta criatura había vuelto a cruzarse en nuestro camino. En los días que siguieron experimentamos más interacciones inquietantes con esta entidad, solo que esta vez imitaba a mi esposo. Bueno, hay una historia que vamos a contar como segunda parte de esto de los Montes Apalaches. Bueno, la advertencia que nos dejaron los habitantes de la región fue bien clara. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, no corras. Simplemente abandona la zona con calma, sin importar lo escalofriante que sea la experiencia. Porque en los Montes Apalaches, los misterios acechan en las sombras y el tiempo se retuerce en manos de criaturas incomprensibles. Nuestra historia en los Montes Apalaches es un recordatorio de que en los rincones más oscuros y aislados de nuestro mundo, lo paranormal y lo inexplicable puede acechar para desafiar nuestra comprensión de la realidad. ¿Qué te pareció esa historia? Me dio miedo. No, mentira, creo que es una de las cosas que más terror le dan, o que más como que inquietan a la gente, siento yo, es el hecho de algo que pueda como hacerse pasar por una persona, o que se vea como un humano, o que actúe o haga cosas muy parecidas como a un humano. Y pienso como en, no sé, como en It, ¿es que se llama? El payaso. No el payaso, sino la película de los científicos que están en una base, creo que es en el Polo Norte, que se descongela la cosa. Se llama La Cosa. The Thing, creo que es en español. Bueno, The Thing. Eso sí. Y que como que es capaz de asumir, o sea, de verse como cualquiera de los demás, o de verse como el perro en la película. Y a mí eso me aterroriza. O sea, una cosa es como enfrentarse a, no sé, a un espíritu, al payaso, o a un demonio, a lo que sea, que tú claramente lo ves, sí, y se ve monstruoso. Pero otra cosa es enfrentarse ajá, exactamente, algo que se vea mundano, que o se se vea... escuche. Exactamente, a mí eso me aterroriza. Sí, bueno, yo he escuchado como voces a veces llamándome, supuestamente eso es la señal de un cerebro sano, como que escuches tu nombre, eso es lo que dice, o sea, y puedes escucharlo incluso con la voz de alguien. What? Si nos ponemos más creativos, también dicen que es una persona que puede estar pensando en ti en ese momento, y hace como una especie de conexión, como que te llega la voz de esa persona con tu nombre. ¿Qué? O incluso también están, bueno, esto no tiene que ver con los Apalaches, aunque se parece que es también como algo que se está haciendo pasar por esa otra persona para que respondas. Y si está del otro lado de la puerta de donde viene ese sonido, para que tú abras y le invites a pasar de alguna manera. O sea, y bueno, ahí ya eso es otro rollo. Y bueno, y esa entidad entra a la casa y quién sabe qué más pueda pasar. Hay muchas formas de interpretar todo esto. Claramente me ha pasado, no he visto nada raro. Aunque una oportunidad, como en una anécdota medio chistosa, yo estaba trabajando en esa empresa hace muchos años, y escuché la voz de una compañera de trabajo como que me dice Rogner, pero lo escuché muy muy cerquita. Entonces yo incluso hasta volteé, o sea, hice como ¿qué? What? Y no había nadie. Entonces me quedé pensando, yo dije, bueno, mi imaginación. Pero la voy a llamar. La llamo y ella me dice, Rogner, tenía el teléfono en la mano para llamarte. O sea, te iba a marcar para... Conexión sideral, telepática, interdimensional. Sí, o sea, la línea de la empresa como tal, ella me iba a llamar porque necesitaba hacer un seguimiento de algo, ya no me acuerdo de qué era. Pero yo quedé como, ¿qué? ¿Qué puta? Bueno, no sé. Está bien raro. Muchas casualidades. Está bien misterioso. Que ella llamaba bastante frecuente, puede ser una casualidad simplemente. Y bueno, y lo podemos dejar hasta ahí. Bueno, sigamos la parte 2 de la historia de los Montes Apalaches de esta misma persona, que es _morg y 4 guiones bajos más, que está muy chévere, está muy
y espeluznante además. Está Y es- atrapante, Y está continúa asustadora. con la parte del imitador. Lina la va a leer esta Ah, vez. sí, claro que sí. El imitador. En una noche inquietante, la vida de esta pareja se sumió en un misterio inexplicable. Mientras su esposo se dirigía al gimnasio, ella se quedó en casa, sin sospechar que se adentraría en un escalofriante encuentro con algo que imitaba a su esposo de una manera perturbadora. La noche estaba en silencio cuando escuchó la puerta principal abrirse y cerrarse, seguida por el sonido de otra puerta, como si él estuviera colocando sus zapatos en el armario. Pasaron minutos y ella esperó a que él subiera como de costumbre. Sin embargo, empezó a sentir que algo no estaba bien. Normalmente su esposo la llamaba cuando estaba de camino a casa, pero esta vez no lo hizo. La ansiedad creció cuando los sonidos de las puertas se repitieron una vez más. Ella, preocupada por su esposo y temiendo un posible intruso, decidió llamarlo. Cuando él respondió, escuchó claramente ruidos de un gimnasio en un segundo plano. Su corazón se hundió. Le explicó que pensaba que él estaba abajo y que creía que había alguien en la casa. ¿Debía llamar al 911? Pero lo que sucedió a continuación fue aún más desconcertante. Su esposo le dijo que estaba en el estacionamiento del gimnasio aún lejos de casa. Pánico y confusión se apoderaron de ella. ¿Quién o qué estaba en su casa? Mantuvo las puertas cerradas y esperó a que su esposo regresara. Cuando finalmente llegó, ella escuchó la puerta principal abrirse, pero algo no cuadraba. Caminó hacia la cocina sin dirigirle la palabra. Ella lo llamó, pero él no respondió. La situación se volvió aún más extraña cuando escuchó el sonido de las llaves girando en la puerta detrás de ella. Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con su esposo, quien acababa de entrar por la puerta principal. Confundida y aterrada, le explicó lo que había sucedido, pero él insistió en que todo estaba bien. Las puertas y las ventanas estaban cerradas y aseguradas. No había señales de intrusos. La noche fue incómoda y el ambiente en la casa se volvió siniestro. Al día siguiente recibió un comentario perturbador en su primer video en TikTok, sin haber compartido nada sobre la experiencia. El comentario advertía sobre un doble o imitador que la había seguido. Sentía que alguien sabía lo que ella había vivido. Este episodio escalofriante la dejó con inquietantes preguntas sin respuesta. ¿Qué o quién se había hecho pasar por su esposo? ¿Por qué esta entidad parecía estar obsesionada con ella? Las respuestas a estas preguntas se perdían en la oscuridad, y más experiencias extrañas acechaban en el horizonte. El misterio en torno a esta presencia misteriosa en su vida continuaba creciendo, llenando sus días y noches con temor y ansiedad. Inquietante la cosa. Pero yo creo que tiene que ver mucho con la primera parte donde empezó a escuchar, donde ella silbó. ¿Fue por Y silbar? esa fue la cuestión, que eso como que llama algo y como que se pega a ti. Y bueno, esas cosas empezaron a pasarle a ella. Y bueno, yo creo que para no hacer mucha charla de la historia, hay una tercera parte, que básicamente es parte 2 de este imitador, pero tercera parte de la historia de los Montes Apalaches. Continúa así. Los extraños eventos no parecían tener fin. Después de la misteriosa experiencia con el doppelganger que se hacía pasar por su esposo, la vida de esta pareja continuó sumida en la oscuridad y el misterio. La noche seguía siendo testigo de sus inquietantes encuentros con lo desconocido. Aquella vez, mientras su esposo había salido a la tienda de comestibles, ella había decidido quedarse en casa. El motivo de su viaje a la tienda era aparentemente mundano: satisfacer su antojo por helado. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación demostraría que nada era lo que parecía. Mientras su esposo descendía las escaleras anunciando sus planes de ponerse los zapatos antes de partir, ella aprovechó para discutir los sabores de helado que había estado considerando. Desde el piso superior de la casa, llamó a su esposo y comenzó una conversación sobre helados. Pero conforme pasaban los minutos, se dio cuenta de que algo no andaba bien. Bajó las escaleras y notó que no había nadie allí. La ausencia de su esposo era innegable, y el auto ya no estaba estacionado afuera. La inquietud se apoderó de ella mientras escuchaba ruidos extraños y sentía que la energía de la casa se tornaba opresiva. Finalmente su esposo regresó del supermercado,
pero su primera impresión al entrar fue que la energía en la casa era insoportablemente negativa, algo que en el ambiente parecía fuera de lugar. La mañana siguiente, un nuevo y escalofriante episodio se añadió a su lista de encuentros paranormales. Mientras ella se levantaba temprano para usar el baño, un siniestro susurro pareció emanar de las escaleras. Su esposo sugirió que el sonido podría estar relacionado con la entidad conocida como la chica de la boca abierta, recordando el modo en que ella solía comunicarse, con susurros y una voz que parecía emerger de las profundidades. El misterio y la inquietud seguían persiguiendo a esta pareja, y cada día que pasaba parecía adentrarlos más en un mundo de lo inexplicable y lo aterrador. A medida que sus experiencias se acumulaban, se preguntaban si algún día encontrarían respuestas o si estarían destinados a vivir en el oscuro abismo de lo paranormal para siempre. Y bueno, yo creo que con esta historia nos queda claro de que hay algo rarito pasando en los montes de Appalachia o los Apalaches. Ajá, es bien raro porque... Ay, yo no sé. Qué miedo. No voy a ir nunca allí. No, mentira. A mí yo creo que me genera lo contrario, me genera como curiosidad. Pero es que yo no sé, yo soy una persona muy sugestionada en momentos donde pueden pasar cosas. ¿Como donde sugestionable? Yo creo, sugestionable. Tú dices como, sí, claro que sí, esto es... ¿verdad? No, un ruido, no le doy ese tipo de atención a las cosas, pero como que no anulo la posibilidad de que sea algo no natural. Y entonces como que mi cabeza empieza como a tensarse y el cuerpo también, y es cuando bueno, lo que yo es que hay gente que es demasiado exagerada, o sea, ves algo que no tiene explicación o que está como raro y dicen no. Sí, ya en 180 fue grados. El viento, fue una sombra, y es como, o sea, claramente hay cosas que uno no entiende y que no tienen explicación para nosotros. Es que lo inexplicable existe. Nuestra naturaleza o nuestro mundo como lo conocemos. Yo estoy seguro, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco descarto de que realmente hay muchísimas cosas de las que no tenemos, pero ni idea de que son parte de la naturaleza. Solo que no conocemos un poquito más allá. Esa parte de la existencia, digamos. Sí, pero bueno, estas historias están súper raras. Sí, aquí cerramos ya la parte de los Appalachian o los montes Apalache. Y bueno, Lina tiene una historia muy particular. Y bueno, como para darles un poquito de contexto, esa nos las envió una seguidora que también es cercana mía, conocida. Y bueno, una mañana ella me escribió así como con pena un poco. Como, hola Rockner, ¿qué tal? Bueno, yo sé que ustedes tienen como este programa por sus posts en Instagram. Se me ocurrió escribirte a mí. Porque resulta que esa misma madrugada, que si no estoy mal fue hace 2 días cuando estamos grabando este episodio, que es un sábado, el 5 de septiembre, si no estoy mal. ¿4? O el 7 de septiembre. Sí, estoy perdido en el tiempo. Qué pena. Bueno, me pasa estos mensajes y notas de voz explicando lo que le pasó en su casa mientras estaba durmiendo. Voy a dejar que Lina les cuente esta anécdota. Bueno, la noche se cernía sobre la tranquila vida de Isbelia. Todo iba normal al principio, como de costumbre, pero de pronto se tornaría en una historia de terror que la dejaría sin aliento. Isbelia, visiblemente perturbada, nos compartió un escalofriante suceso que había vivido la noche del jueves 7 de septiembre. Mientras se encontraba en la cama a punto de dormirse, sintió como alguien tiraba fuertemente de las sábanas que la cubrían. El acto en sí ya era extraño, pero lo que la aterró fue la sensación de una fuerza sobrenatural apretando las sábanas contra su cuerpo. Intentó en vano liberarse, pero la presión era abrumadora. Lo que siguió fue aún más espeluznante. A pesar de sus esfuerzos, no pudo gritar ni pedir ayuda. Sus palabras se desvanecían en el aire y su garganta parecía estar sellada. Con desesperación, comenzó a recitar el Padre Nuestro como un intento desesperado de enfrentar lo desconocido que la acosaba. La lucha continuó durante varias repeticiones de este terrorífico episodio. Cada vez, la fuerza sobrenatural parecía intensificarse, dejando sus dedos doloridos y su cuerpo exhausto.
La noche se volvió un torbellino de terror mientras luchaba por su vida en ese oscuro enfrentamiento. Finalmente, la entidad maligna que la atormentaba la dejó en paz, permitiéndole recuperar su habla y aliviar su miedo. Sin embargo, las secuelas físicas de la batalla eran evidentes. Su mano estaba hinchada y dolorida, como si hubiera estado en una brutal pelea. La noche estuvo llena de angustia y confusión. En su intento de buscar respuestas, quisiera saber si alguno de nosotros sabe de lo que se pueda tratar esta terrible experiencia paranormal. Pero hasta ahora ninguna explicación razonable parece encajar en este aterrador episodio. Isbelia no puede evitar preguntarse si este encuentro con lo sobrenatural era solo el comienzo de algo mucho más siniestro y macabro. Ella solo espera que haya sido algo transitorio. Bueno, sí, básicamente esa fue la experiencia. Claramente la conversación sigue un poco, donde yo, bueno, le daba tratando de darle recomendaciones, como, bueno, la sugestión es un tema que va a quedarte como durante ese día, porque vivir una cosa de esta magnitud, que es física, claramente te deja un poco mal de la cabeza y no dormiste bien. Y yo creo que ese tipo de cosas así te pueden dejar mal. Claramente ya no, a la noche siguiente le costó mucho dormir. Pero sí, yo como que le decía, mira, trata en ese momento como puedes moverte, no es una parálisis ni nada. Trata de encender una luz o encender la linterna del teléfono. Trata de ni siquiera batallar, o sea, si quiere coger las cobijas como que se las lleve. Pero enciende una luz o enciende algo. Igualmente ustedes que nos están escuchando en este momento, si saben por lo que más o menos pasó y tienen idea de qué puede ser, déjenlo en los comentarios. Y es una pregunta seria. Si saben algo de verdad, para yo decirle a ella, como mira, esto puede ser de esta naturaleza, no lo sé. Claramente el mundo de la santería, por ella ser de Venezuela y gente que la conoce está en ese mundo, claramente, porque allá eso es como muy, muy, muy común. Yo le dije, bueno, estar presente y que pueda hacer algo que alguien te mandó. Pero quién sabe, o sea, la verdad no, yo no soy muy conocedor del tema por muchas historias y cosas que hayan pasado, como las que me han pasado a mí o a familiares que han tenido experiencias, digamos que un poco físicas, o sea, no es como que solamente un avistamiento, sino como se ha convertido la cosa en físico. Sí. Pero sí, son esas cositas que a veces lo dejan a uno como trastocado, yo no lo sé. O sea, a mí que me ha pasado y yo trato de no sugestionarme tanto, pero es muy difícil porque sentir que algo te rozó o que te tocó o te apretó. O sea, ¿qué haces tú después? Claro. Al darte cuenta de que no hay nadie al lado tuyo? Tú, obviamente, o sea, 2 y 2 son 4. Es paranormal. El diablo. Sí, no queda mucho más que caer en ese tema porque es inexplicable, no tiene ninguna explicación lógica y nada. Claro. Yo quiero continuar y aquí en esta parte tenemos 2 historias locales de Colombia que nos hicieron llegar. Bueno, en este caso son anónimas, pero bueno, yo creo que sería interesante leerle una de ellas. Ya, que estoy perdido aquí en los papeles. Todas estas páginas. Sí. Ya, es esta. Bueno, esta sucedió básicamente en una academia militar. Y bueno, dice de esta manera. En un remoto puesto de servicio militar situado en medio de la nada, se ocultaba un oscuro secreto que atormentaba a los jóvenes soldados. El lugar, conocido como el basurero, era el epicentro de extrañas y terroríficas experiencias que dejaban a todos los que lo habitaban llenos de miedo. La garita de guardia, ubicada a unos 200 metros del alojamiento principal, era el lugar donde se vivían los eventos más escalofriantes. Durante las noches, cuando la oscuridad envolvía el lugar, los soldados debían enfrentar fenómenos inexplicables. Pasos de botas resonaban en la parte trasera de la garita como si un superior estuviera realizando una ronda de inspección. Los jóvenes soldados, alertados, se preparaban para recibir a su cabo o dragoneante, pero cuando salían a investigar no encontraban a nadie. El frío de la noche se hacía más intenso y el miedo se apoderaba de sus corazones.
El miedo se profundizaba cuando golpes muy fuertes resonaban en las puertas de la garita, golpes que sacudían la lámina de acero y hacían que todos saltaran de sus literas. Con linterna en la mano exploraban el área, pero nunca hallaban al culpable de tales disturbios. El camino hacia la garita estaba rodeado de sombras inquietantes que cruzaban rápidamente, como si estuvieran acechando a los soldados. En una ocasión, uno de los soldados, agobiados por el temor, disparó su arma pensando que un intruso se había infiltrado en el campamento. Sin embargo, al inspeccionar la zona al día siguiente, no encontraron rastro alguno de presencia humana. Era como si el intruso se hubiera desvanecido en el aire. Las experiencias terroríficas no se limitaban a los ruidos y sombras. Algunos soldados afirmaban haber visto figuras espectrales en el entorno. Uno de ellos describió una silueta blanca sentada bajo un árbol cercano, mientras que otro afirmaba haber observado una figura cuyos pies y parte del tronco eran visibles mientras caminaba en la distancia. Los relatos se multiplicaban y el temor se apoderaba de todos. Algunos veteranos del puesto incluso hablaban de una niña fantasmal que pedía agua al centinela en el medio de la noche, aunque hasta ese momento, afortunadamente, nadie había tenido la desgracia de encontrarse con ella. El misterio del basurero persistía y la incertidumbre llenaba las noches de los valientes soldados, que continuaban enfrentando los fenómenos paranormales sin comprender del todo qué o quiénes se ocultaban en las sombras de ese lugar maldito. Muy invasiva la cosa, y muchas historias parecidas a esta he escuchado yo, como las del especial de Noches de Horror, Fantasmas de la Candelaria, en el edificio Calle del Sol. Eran historias muy parecidas donde sentían y escuchaban, veían sombras como en las grabaciones de las cámaras de seguridad, o espectros como siguiendo a los residentes. Se sentían como la presencia que los acompañaba. Llamadas en el citófono que no iban a ningún lugar o no era de ningún apartamento o eran de apartamentos vacíos, entre muchas otras cosas que siguen sucediendo hasta ahora. El edificio Calle del Sol, que sale en nuestra presentación del Cuarto Misterioso, en la normal. Sí. Pero sí. También los soldados en general, como muchas veces los mandan a sitios como tan remotos, tan alejados. Creo que pasa lo mismo que como en los montes Apalaches, estás tú en la selva. Les pasan cosas siempre rarísimas y ellos encuentran como espíritus y entidades y cosas que, pues que uno normalmente, digamos, aquí en la ciudad no te pasarían esa clase de cosas. Y sí he escuchado muchas historias así de soldados que tienen, y no sé si has visto videos. No sé, hay un video que al que un soldado parece que se lo están llevando, o sea, que algo se lo está llevando. ¿Como que arrastrándolo? Sí, como que él está, no sé si es acostado o está como en una hamaca, en algún lado él está, y tú ves que él, como si algo le cogiera la pierna y lo levantara y se lo tratara de llevar. Y los demás soldados empiezan a gritar y empiezan a intentar como cogerlo, pero entonces sí, es como si algo se lo estuviera llevando, y entonces los otros compañeros pues están tratando como de agarrarlo y de traerlo aquí, de no dejar que lo que sea que se lo está llevando se lo cargue. Y es raro. Wow, no, qué invasivo. Bueno, nosotros vimos como fragmentos en TikTok que yo te lo mostré, que era como un documental en una casa donde la señora estaba entrevistada, está como llorando, como angustiada, ahogada de todo tú sabes, como sí, terror. Y van como todas esas personas como a investigar. Qué pena que no les tengo el nombre de esto, pero es que era un TikTok bastante resumido. Pero bueno, era básicamente esta historia, una casa embrujada. De un demonio que vivía como en el ático de la casa. Sí, pero, o sea, ellos escuchaban como pasos, como alguien que estaba caminando arriba. Pero obviamente, amigos, nadie estaba ahí. O sea, hay un momento del video en el que tienen la puerta del ático abierta. Y pues es como, marica, no hay nadie. Y se escuchan los pasos arriba. Ajá. Y es bien extraño. Sí, y bueno, y este señor que estaba ahí como tratando de ayudarlos, se subió. Investigadores paranormales. Ajá. Exacto. Entonces estaba habían creo que 2 o 3 personas arriba. 2. Y el otro estaba como otros abajo. Y entonces el señor estaba como
como en esta posición, como que algo lo estaba agarrando, la gente estaba como, amigo, ¿qué te pasa? O sea, Pero- es lo que pasa es que estaba a oscuras el ático, no Sí, había sí, bombillo y de pronto uno de los dos empezó como a gritar y a pedir ayuda. Sí. Y entonces el otro lo que hizo fue que como no había luz, empezó a usar el flash de la cámara. Esto fue como en los años 80 o 70. Es como 80, Entonces no hay creo yo. teléfonos, no hay... O sea, sí, eran las videograbadoras gigantescas y las cámaras de fotos análogas. Y él empieza a tomar fotos y eso es lo que pasa con flash. Y en las fotos se ve que los áticos es como la parte de arriba del techo, entonces el techo del ático es en diagonal. Y lo que él ve es que el señor que está pidiendo ayuda está así como, tiene como el cuello pegado a una de las vigas del ático y está así como raro con los ojos Sí, como súper idos. desorbitados. Ajá. Y está raro y tú ves las fotos y el señor sí se ve rarísimo, se ve muy asustado, se ve como si algo le estuviera pasando. Y cuando se soluciona todo es que se dan cuenta que es como si algo le hubiera puesto como un pedazo de alambre Como, ajá. alrededor del cuello y haya enredado ese alambre como a una de las puntillas, una puntilla que tenía las vigas del ático. Que lo están como... Que sí, Sí. le van como a ahorcar. Entonces, eso fue lo que se... Ujú. Y eso quedó como en video, quedó en foto. Es una vaina rarísima. O sea, Es yo... muy raro. Y quemo incluso la casa. como tratando de bajarlo, hacían como cierto esfuerzo como para tratar de que saliera del ático como por la parte donde está la escalera. Ah, pero yo creo que eso era como el susto que te Claro, pone así como... Digo yo. O sea, te deja como desubicado, Sí, obviamente. Te estaba Ay, tratando no de sé. matar. De pronto si la encontramos otra vez, ponemos la información ahí abajo porque es un documental. O lo subimos a TikTok. O lo Podemos ponemos subir en algo a TikTok. TikTok. Ajá. Podemos hacer una historia. Voy a tratar de Bueno, por buscarla. ahí Yo creo les- que la puedo conseguir. Ahí estoy les seguro. vamos a dejar el dato porque es bien interesante y da sustico. O sea, es bien raro. Porque Sí. no es solo como la foto o la historia, sino que es evidencia bastante Sí, evidente. en primer plano. Sí. Bueno, vamos por la última historia. Esta historia es anónima. Pasó aquí en Bogotá. Y pues nada, espero les guste. En el corazón de Bogotá, en la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, se esconde un oscuro secreto que pocos conocen. Bajo los cimientos de esta antigua iglesia, en la parte de abajo, yace un osario, un lugar donde los restos mortales de muchos han encontrado su morada eterna. Pero no todo lo que descansa en ese lugar permanece en paz. La primera vez que me aventuré a explorar este sombrío rincón, lo hice junto a mi hermana. Al entrar en la iglesia, nuestros ojos se posaron en un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, un cuadro en el que el corazón de Cristo emanaba un arco iris de colores. Mientras avanzábamos hacia el osario, la mirada de aquel cuadro parecía seguirme, clavándose en mi alma con inquietante persistencia. Una opresión comenzó a apoderarse de mí, y al llegar al área del osario mi malestar se hizo insoportable. Rápidamente decidí retroceder hasta donde estaba el cuadro de Jesús. Mi hermana me siguió unos minutos después y sin que yo le mencionara nada, me confesó que también había sentido la mirada del cuadro clavada en ella. Al salir de la iglesia experimentamos un alivio tangible. La segunda ocasión en que decidí adentrarme en aquel lugar maldito, lo hice en compañía de una amiga de la universidad. Inmediatamente después de ingresar, mi amiga manifestó una urgente necesidad de abandonar el sitio. Al salir a la calle se quejó de un dolor en su lado derecho. Al mirar hacia donde ella indicaba, noté una sombra oscura que parecía haberse separado de ella. Mientras esta sombra se alejaba, mi amiga relató que sentía como si un peso invisible se hubiera liberado de su ser. La perturbadora influencia de ese lugar parecía extenderse más allá de los límites de la iglesia. Mis compañeras de enfermería, que realizaban prácticas en un hospital público al norte de Bogotá, compartieron sus experiencias sobrenaturales. Hablaban de un niño fantasmal que aparecía cerca de la puerta que conducía a las escaleras de emergencia. Este niño les hacía un gesto con la mano, como si las invitara a seguirlo. Sin embargo, los veteranos del hospital, los enfermeros y enfermeras, advirtieron a las jóvenes que jamás se acercaran a él. Según sus macabras historias, el niño atraía a las personas hacia su lado oscuro, donde le aguardaban eventos malignos de los que no querían hablar en detalle. Así, en el corazón de la ciudad se esconden secretos y fuerzas inexplicables que acechan en las sombras,
esperando a aquellos que se aventuran en sus dominios para tejer una red de misterio y terror que desafía toda lógica humana. Bueno, de nuevo, estamos hablando de algo medio invasivo, aunque aquí, bueno, que creo que no tocaron a nadie ni... No, porque pero aparentemente... sí les ejercieron como cierta presión. La chuzaron, no, mentira, no la chuzaron, pero sí, algo hizo. Creo que eso es lo que más extraño es, ¿no? Pues es que esos sitios como los osarios, los cementerios, los hospitales son sitios que están en cierto modo, o sea, si uno crea o no en los fantasmas, uno sabe que están como cargados de cierta energía y son sitios donde se ve la muerte constantemente, donde pasan cosas, donde la gente pues, murió, puede que haya muerto de forma violenta y como que ahí reposan ciertas energías y como ciertos sucesos. Y yo siento que es opresivo, es como pesado y bueno, siempre escucho muchas historias como de cementerios y de hospitales que pasan. Sí, y hablando de hospitales, yo creo que sería excelente para el próximo Noches de Horror recolectar historias de sitios Así. como hospitales o tratar de conseguir unos testimonios de alguna enfermera que trabaja en sitios así, que ya es que casi todos tienen algo que contar. O sea, no digo que todos, pero la mayoría que he escuchado que trabajan en estos lugares, no necesariamente siendo enfermeros, sino trabajando de turno o de vigilante o lo que sea, pero en un hospital, siempre tienen algo que contar. Sí, bueno, sí. Y en los cementerios también, creo que esto es como lo que es lo que yo te decía, que se disfraza de algo más y que son cosas bastante oscuras como puestas ahí. Sí, es eso, como que se hacen pasar, no sé si hay películas así, ¿no? Que se hacen pasar como por sacerdotes y resultan siendo como entidades diabólicas. Y ahí caemos otra vez en los imitadores o los mímicas. Es una cosa que a mí, de verdad, que me incomoda un montón. Me asusta, gracias. Claro. No voy a ir a los Montes Apalaches nunca, no quiero nada. Y bueno, amigos, tenemos un bono, una historia mía. Como raro, ¿no? Sí, ya es como parte 20 de mis historias. Pero bueno, esto tiene que ver mucho en la última casa donde viví en Venezuela antes de emigrar a Colombia. Y básicamente, bueno, esta casa yo no podría decir que ya estaba embrujada. O bueno, no sé, yo siento que al principio, desde que empecé a vivir ahí, no noté nada raro. Sí era un poquito rarita la casa, o sea, como que el ambiente... pero yo creo que es la estructura de la casa, sí hace que sea un poco con esta vibra medio spooky, no necesariamente paranormal, pero sí como se apreciaba físicamente. Pero, o sea, como la distribución de la casa, ¿dices tú? Sí, la iluminación y que eran techos altos, entonces yo siento que eso le daba como cierta vibra y además que, bueno, en esa zona donde yo vivía, siento que los estilos eran muy... rupestres, por así decirlo, no lo sé, eran un poco más rústicos. Y bueno, nada, yo creo que sin darle tantas vueltas, en el episodio de Noches de Horror anterior a este, que está en la segunda temporada, que creo que es la parte 4 de Noches de Horror, ahí conté una anécdota que me sucedió en esa casa. Aquí voy a contarles como un resumen de eso con lo que sucedió después. Dice así: en las apacibles calles de Valencia, Venezuela, se erguía una vieja casa que había sido testigo de décadas de historias y secretos. En un episodio anterior conté esta anécdota. Es solo para sembrar el contexto. Una noche, tras regresar de la universidad y cenar en mi solitaria cocina, decidí refugiarme en la sala con la televisión encendida. La película que elegí ver era El exorcismo de Emily Rose. Pronto eran las 11:47 p.m. Fue entonces cuando ocurrió algo que me heló la sangre. Mientras estaba en la cocina, sirviéndome un vaso de agua, un extraño murmullo resonó en mi oído derecho, una voz que parecía provenir de otro mundo. Pero no había nada allí, solo el silencio y la sensación inquietante de no estar solo. A pesar de la horrible experiencia, decidí volver a la sala y continuar viendo la película. Más tarde, ya en mi cuarto, me sentí abrumado por la somnolencia y caí en un sueño profundo. Sin embargo, mi descanso se vio interrumpido cuando una mano invisible me apretó la pierna con mucha fuerza.
Me desperté sobresaltado y me senté en la cama y miré hacia abajo, pero no había nadie más en la habitación, solo mi hermano durmiendo en su cama. La sensación de la mano aferrándose me dejó algo perturbado. Con el tiempo, otros miembros de la familia también comenzaron a experimentar fenómenos paranormales en la casa, posterior a mis padres y a mi persona que emigramos de ella. Para entender un poco el cómo todo pudo haber comenzado, mi padre, hace muchos años atrás, con el anhelo de atraer prosperidad a la casa, comenzó a rezar fervientemente a santos en un pequeño santuario improvisado. Los cuidadores posteriores, mi tía Arelis y mi tío Argenis, vivieron sus propias pesadillas en la casa. En una ocasión, Areli sintió cómo algo se sentaba al borde de su cama. El colchón se hundió como si alguien se hubiera sentado, pero claramente no había nadie allí. En otra oportunidad, mi tío Argenis, mientras estaba solo en la casa, recibió una nalgada inexplicable cuando salía por la puerta principal. Por muy gracioso que parezca, nadie más estaba en la casa con él. En otra ocasión, mi primo Jesús Miguel comenzó a ver sombras y figuras que entraban o salían de las habitaciones, aunque nadie parecía estar presente, al menos físicamente. Cada avistamiento aumentaba su inquietud. Escuchaba ruidos que provenían del interior de la casa, mismos ruidos que nunca tuvieron una razón lógica aparente. Un día la familia se dirigió a la casa a realizar mantenimiento. En un momento, mi abuela, que estaba de pie junto a la puerta principal, vio a un hombre entrando en el llamado cuarto del desorden, lleno de objetos olvidados, y al asomarse en dicha habitación, pensando que se podría tratar de uno de mis tíos, no había nadie en él. En otra ocasión, Arelis, mi tía, se despertó en medio de la noche angustiada, sintiendo una presencia en la esquina de su habitación. Aunque no podía ver una figura, sabía que algo la observaba con mucha atención. Esa noche no pudo dormir mucho más. En un incidente aterrador, esta misma tía Arelis vivió un encuentro con un niño fantasmal que la atacó en su propia casa, es decir, fuera de la antigua casa donde yo viví. Sintió una mano en su frente que la presionaba contra la cama, mientras escuchaba una risilla malévola de un niño. Cuando abrió los ojos, vio esta figura infantil sobre ella, aunque solo pudo ver una parte de su rostro antes de luchar para liberarse. Tras la intensificación de estos eventos paranormales, mi tía Arelis comenzó a habitar la casa tanto como fuera posible, debido al miedo que la invadía cada vez que ponía un pie dentro. Mi teoría era que los rezos de mi padre en realidad atraían a entidades oscuras que se alimentaban de su devoción. Cuando dejó de rezar al emigrar, los fenómenos paranormales aumentaron en intensidad, casi como a modo de protesta por no tener a nadie que les encendiera una vela más. Bueno, esa es la historia en resumidas cuentas sobre esta casa. Que bueno, yo creo que mientras yo viví, o sea, sí pasaron cosas. Ajá. Por ejemplo, y esas no las han contado porque es como, bueno, no hacer un cuento solamente de 3 líneas. Pero, por ejemplo, en varias oportunidades vimos objetos moverse. Creo que el que más recuerdo estaba mi mamá, estaba yo de este lado, con tazas de café, ahí sobre el mesón de la cocina. Estamos hablando y de la nada, haz de cuenta que esa es la taza de café. Hizo como esto. Ah. Bye. Se movió y no se movió. Un poquito se movió. Un trayecto de como de, no sé, 15 centímetros. Mi mamá y yo nos quedamos mirando la taza, nos miramos y fue como, ok, bueno, no ha pasado nada. En otra oportunidad, y esta sí me dio mucho miedo, es que yo estaba en la cocina, mis papás se habían ido al supermercado, yo me levanté súper tarde, era fin de semana. Toda la casa estaba cerrada en la parte de atrás, en el patio, y la parte del frente, yo estaba en la cocina, estoy fritando un huevo. Y bueno, en la parte de arriba de la cocina hay como unos gabinetes que las puertas entran a presión y todas las puertas estaban cerradas. Yo, en pleno proceso de freír el huevo, la puerta izquierda del gabinete sobre la cocina se abrió, pero se abrió como rápido.
claramente luego se me quemó. Yo me quedé mirando la puerta, como tratando de entender qué es lo que había pasado, porque la puerta, o sea, no habían ráfagas de aire o de viento, porque toda la casa estaba encerrada. Y en esa casa, incluso con las puertas abiertas, el viento así como tal fuerte no entraba. No entraba, ok. Entonces, claro, yo me quedé ahí helado, nunca entendí qué pudo haber sido, porque yo dije, pero es que no es posible, porque esta puerta hay que hacerle cierta fuerza para que abra. Inexplicable. En varias ocasiones mi mamá sí vio como la luz del baño se encendía. O sea, no como que veía que se encendía de repente, sino que se daba cuenta que la dejaban estaba prendida. encendida. Ajá. Siempre es como que me gritaba a mí o le gritaba a mi hermano, como dejaron la luz prendida. Pero no era ninguno de los dos. Y eso no pasó una vez, pasó un montón de veces que ya mi mamá es como, bueno, ya apagaba la luz y se iba. Pues- Sí, o sea, eran cositas así que digamos que no era como tan físico contra uno, bueno, a pesar de la historia que les conté, pero era más así como ese tipo de acontecimientos. Como o- desordenar. Troll, Sí. el fantasma. O lo que sea. No, literal, o sea, ¿Y a yo tu creo que papá era no le como pasaba llamar la nada? atención. Él nunca me ha contado nada. No sé si es que no le ha pasado nada, pero realmente era más que todo a mi mamá y a mí que nos pasaban cosas o que veíamos, escuchábamos, no sé. Una oportunidad también ella barriendo la casa, como recolectando el polvo, hizo como el montoncito cerca de la cocina, se fue a buscar el recogedor, la pala. Cuando volvió, aquella basura estaba regada, pero no como que pasó una brisa y se llevó como un poco porque se veía como para todas las direcciones. O sea, como que alguien pasó por allí con los pies y bueno, mejor dicho, revolvió esa basura. Un desastre. Mi mamá pega el grito pensando que era mi hermano y yo que pasamos ahí sin ver. Y claramente, o sea, yo estaba, creo que mi hermano estaba como en el computador, yo estaba en mi cuarto. Nadie había pasado por allí, solamente ella haciendo lo que estaba haciendo y ya. Eso había pasado ahí en esa casa. Y nada, y después que nos mudamos fue que la cosa se puso peor y por eso es que yo digo que los eventos pudieron haber sido por estos rezos que hacía mi papá en su santuario. Okay. Tenía cosas que sí, José Gregorio Hernández, la Virgen no sé quién, el ángel no sé quién, diversas entidades católicas. Pero cuando dejó de hacerlo, creo que la cosa se puso loca. Se subió el volumen de... Sí, pero es que eso es lo raro. Entonces, este primo que sí es el hijo de mi tía Arelis, él también ha visto cosas, esas que conté, esas sombras, como que entran y salen de un cuarto, como que... Si él siente que ve a alguien cuando voltea ya no está, o ve claramente, bueno, como mi abuela viendo a alguien entrando al cuarto. O sea, yo escucho todo eso y me cuesta creerlo, porque yo nunca vi así eso tan invasivo. Ok. No lo viví así tan de cerca, o sea, de ver. Ajá. No. Entonces por eso es que yo digo, wow, qué intenso. Bueno, al final esta casa se vendió, nuevos dueños, ya la demolieron para construir otra casa. Pero los cimientos son los mismos. O sea, yo no sé cómo será la experiencia. O si rezaron algo para echar esas cosas para afuera, no lo sé. ¿Y ellos sabían, la gente que compró la casa? No creo. No es como en Estados Unidos que le tienes que explicar a la gente que la casa y esta casa tiene un demonio. Pero incluido, es fácil por eso vivir con ellos. Sí. Sí. Y bueno, y como susto. eso. Ay, yo tengo otra cosa. Bueno, ya estoy concluyendo, ya estoy cerrando. Pero tengo una foto. Ok. Tengo una foto, pero esto no tiene que ver con esta casa. Esa casa fue la segunda donde yo viví en mi vida. Antes de esa casa, esta primera casa donde crecí desde los 3 años hasta como los 16. Bueno, resulta que en la calle, un día como cualquier otro, teníamos una cámara digital y para ese entonces tener una cámara era lo más cool y entonces para los tomábamos 2000, fotos ajá. haciendo cualquier cosa. Era una cámara HP de esas que tenían como una tapita, como que tú deslizabas y se abría y se prendía. Sí. Era gris, me acuerdo. Ya hasta el modelo, no me acuerdo. Lo cierto es que bueno, ahí estamos ahí en la calle, echando bromas, lo que sea. Y la cámara la tenía mi amigo. Saludos a Chile, Junior. Lo cierto es que él tomó esta foto, se la voy a poner en pantalla. Es una foto naranja. Es una foto como que salió como quemada. Aparentemente normal, súper granulada, como con los píxeles a 1000. Y nada, o sea, él tomó esa foto y seguimos nuestras vidas.
Pero esa misma noche vamos a ver las fotos tan cool que nos tomamos. No eran cool. Pero fuimos a ver en el computador, en mi computador. Estábamos varias personas ahí, como 4 personas ahí, como pasando las fotos. Y hacemos como pausa en esta. Porque claramente desde la cámara era como más complicado verlo porque era una pantalla miniatura. Pero en el medio empezamos a ver como una sombra. Que, o sea, está como un poste de luz. O sea, la luz ahí se ve como naranja en toda la foto como la ven ahí. Pero en ese centro hay como o sea, ya empezamos a ver algo como más humanoide. Como un espectro. Que se ve como un rostro, un sombrero, yo no sé qué tipo de sombrero sea, pero parece así como sombrero de papa. Como esos así largos. Se ve como el cuello de la camisa como blanco, el resto de la camisa es como negra. Y como las piernas y hacia abajo como que se va como desvaneciendo y hacia un lado. Como haciendo parte de la sombra de la calle, pero no, really. Esta parte no me cuadra. Exacto. O sea, y cada vez que lo veíamos era más evidente y más claro que eso era algo humanoide. Obviamente era como medio transparente, pero es que la foto se ve tan mal, se ve muy pixelada, o sea, es de muy mala calidad. Pero esto, o sea, no es como el fenómeno cuando tú ves caras en objetos, como en enchufes, o en una fruta, o en una nube. O sea, me parece que eso es mucho más claro y más evidente. Y bueno, y básicamente las fotos de fantasmas son así. Es donde tú menos te imaginas, ves algo raro en ese punto. No son tan claras realmente. Y bueno, esa es mi foto. Yo creo que eso viene desde el año 2006, más o menos, 2005. Si no estoy mal, la verdad, no recuerdo. Bueno, si ustedes lo ven ahí, pero no recuerdo si la foto tenía como fecha abajo. Pero sí. Bastante fuerte lo que sucedió. Y bueno, y ese día también fue muy chistoso porque estábamos todos ya súper sugestionados en mi casa. Y lo cierto es que después que estábamos ahí en la casa, escuchamos un gato que hizo como así como esos ruidos. Y todos volteamos hacia la puerta esperando algo que entrara. Y de repente entra la mamá de mi amigo, pero así como, ¿qué está pasando? Mira, nosotros salimos corriendo. O sea, todos corrimos en todas las direcciones, como hacia el patio, hacia atrás, como... ¡Ay, qué feo! Aquí está el fantasma. No, de verdad. O sea, yo creo que la experiencia fue muy chistosa y a la vez como aterradora. Me acuerdo que la hermana de mi amigo, el que tomó la foto, que en paz descanse, ya estaba atrás, como con la cara tapada y así como, no. ¡Ay, no! No quiero ver. Ella estaba asustadísima, todos estábamos así como... Yo también salí corriendo. Y la señora toda, ¿qué les pasa? Claro, la señora estaba muerta de risa. También, que pasa, descanse la señora. Pero ay, no, de verdad. O sea, yo recuerdo eso y me da mucha risa, la verdad. O sea, más miedo me dan las experiencias de esta otra casa que esto, lo de la foto. Pero bueno, esta amiga también ha tenido muchas cosas... bueno, ella ya no está en ese mundo, pero ella también ha visto muchas cosas, anécdotas como que ella antes trabajaba recortando unas etiquetas, unas cuestiones, y cuando dejaba el pedido en la casa a veces era muy tarde en la noche y como que se lo dejaba después de la reja, se lo lanzaba, y una vez vio a un señor sentado como en una hamaca, pero ella sabía quién vivía en esa casa y ese señor no era nadie de los que vivían en la casa, y cuando sube y le ve los ojos están como todos negros. Ella lanzó la bolsa y se fue corriendo. Los que corren. Yo no sé qué pasaba en ese lugar, de verdad. O sea, en esa calle. O sea, eran vecinos. Sí, claro. O sea, era una calle incluso ciega. O sea, como que tú ibas hacia arriba y cerrada, no había manera de pasar. Daban la vuelta y salir. Pero sí, o sea, cositas raras que pasan. No, bye. Que nos pasan a todos, pero nada. A todos. Bueno, a la mayoría o... a las personas que tenemos sensibilidades, yo no sé. Yo no me considero nadie con capacidades especiales para paranormal ni nada de eso, pero bueno, cosas me han pasado. Rarísimo. Algo de eso tendré, no lo sé. Pero bueno, a fin de cuentas, todas esas historias hacen parte de este especial de Noches de Horror, que nos encanta compartir con ustedes. Para mí este especial es de mis favoritos. Y nada, yo creo que podemos concluir este episodio diciendo que si tienen una historia paranormal pueden enviarla a nuestro correo electrónico, elcuartomisteriosopodcast@gmail.com. Y nada, nuestras redes sociales también pueden enviarnos un DM
¿Cómo Sí. aparecemos en las redes sociales? @ el cuarto misterioso pod en Instagram y TikTok. Instagram y TikTok como Rogner Laya y Lina-Lafont en Instagram. Entonces pueden escribirnos y contarnos PQRs, historias extrañas, absolutamente cualquier cosa que quieran compartir con nosotros. O déjenos un comentario aquí en YouTube. Mire, señores, tengo También. una historia y nosotros los perseguiremos como, por favor, cuéntame esa historia que Te tienes. acosaremos hasta que nos No, cuentes todos los detalles más oscuros de tu vida. Bueno, nada, esperemos que les haya gustado este especial. Y a nosotros nos gustaron mucho esas historias y por eso decidimos compartirlas con ustedes. Nos vemos la próxima semana con un episodio también bastante paranormal, extraño e inexplicable. Suscríbanse, por favor. Ah, sí. Activen la campana de notificaciones. También. Denle like. Así se enterarán cuando estrenamos un episodio nuevo. Que la plataforma les avisará. O si prefieren escucharlo. O también nos pueden ver por Spotify. Ah, sí, ya tiene video. Spotify también Sí. aparece. Y escucharnos Increíble. por Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las plataformas de audio. Ujú. Y nada, será hasta la próxima semana con un nuevo episodio del Cuarto Misterioso. Nos vemos. Chau. Bye.